se trasladó con todas sus esposas, tesoros, esclavos, dragones, hermanos, parientes e hijos hacia Rocadragón, una ciudadela en una desolada isla bajo una montaña humeante ubicada en el mar Angosto. En la cúspide de su esplendor, Valiria era la ciudad más grande del mundo conocido, el centro de la civilización. Dentro de sus resplandecientes murallas, cerca de 40 casas rivalizaban por el poder y la gloria en la corte, y en los consejos, ascendiendo y decayendo en un forcejeo interminable por el dominio, a veces sutil, pero más a menudo salvaje. Los Targaryen no eran los más poderosos de los señores dragón, y sus rivales consideraron su retiro hacia Rocadragón como un acto de rendición, de cobardía. Pero Daenerys, la hija doncella del Lord Aenar, después conocida por siempre como Daenerys la Soñadora, había profetizado la destrucción de Valiria por el fuego, y cuando sobrevino la maldición 12 años después, los Targaryen fueron los únicos señores dragón que lograron sobrevivir. Rocadragón había sido el asentamiento más occidental de Valiria durante 2 siglos. Su ubicación a través del gaznate otorgó un dominio completo a sus señores en la Bahía de Aguas Negras y permitió a los Targaryen y sus íntimos aliados los Valyrion de Marcaderiva, una casa menor descendiente de Valiria, llenar sus cofres controlando los envíos y el comercio en esa zona. Los barcos de los Valyrion, junto con otras casas aliadas de Valiria, los Celtigar de Isla de la Garra, dominaron la mitad del mar Angosto, mientras los Targaryen gobernaron desde el cielo con sus dragones. Aún así, durante más de 50 años después de la maldición de Valiria, debidamente llamado el Ciclo de Sangre, la casa Targaryen seguía siendo oriental, no occidental, y demostraba poco interés por los asuntos de Poniente. Aemon Targaryen, el hermano y marido de Daenerys la Soñadora, siguió a Aenar el Exiliado como señor de Rocadragón y se volvió conocido como Gaemon el Glorioso. Aegon, el hijo de Gaemon, y su hija Eeliana gobernaron después de su muerte. Después de ellos, el título de señoría pasó a su hijo Maegon, su hermano Aerys, y los hijos de Aerys, Aelix, Baelon y Daemion. El último de los 3 hermanos era Daemion, cuyo hijo Aerion le sucedió en Rocadragón. Aegon, conocido en la historia como Aegon el Conquistador y Aegon el Dragón, nació en Rocadragón en el año 27 antes de la conquista. Era hijo único y el segundo hijo de Aerion, Lord de Rocadragón, y Lady Valiana de la casa Valyrion, ella mitad Targaryen por el lado materno. Aegon tenía 2 hermanas de nacimiento legítimo, la mayor Visenya y la más joven Rhaenys. Durante mucho tiempo existía la propensión entre los señores dragón de Valiria de concretar matrimonios entre hermanos para asegurar la pureza de la sangre, pero Aegon tomó a ambas hermanas por esposas. Por tradición se esperaba que se casara con su hermana mayor Visenya. La inclusión de Rhaenys como su segunda esposa era extraña, aunque no sin precedentes. Alguien dijo que Aegon se casó con Visenya por deber y con Rhaenys por deseo. Los 3 hermanos habían demostrado ser señores dragón antes de casarse. De los 5 dragones que habían volado desde Valiria con Aenar el Exiliado, uno solo había sobrevivido en la época de Aegon, la gran bestia llamada Balerion, el terror negro. Los 2 dragones más jóvenes, Vhagar y Meraxes, nacieron en Rocadragón. Un mito común, a menudo oído entre los ignorantes, afirma que Aegon Targaryen nunca había puesto un pie en Poniente, hasta el día en que desembarcó para conquistarlo. Pero esto no puede ser cierto. Años antes de ese viaje, la mesa pintada había sido tallada y decorada por orden del Lord Aegon, un enorme tablón de madera de unos 50 pies de largo, tallado en forma de poniente y pintado para mostrar todos los bosques, ríos, pueblos y castillos de los 7 reinos. Simplemente el interés de Aegon en conquistar Poniente era previo a los eventos que lo llevaron a la guerra. Además, existen informes fiables de que Aegon y su hermana Visenya visitaban la ciudadela de Antigua en su juventud y practicaban catrería en Arbor, como los invitados del Lord Redwyn. Él pudo haber visitado Lannisport también, aunque las historias difieren. Poniente, durante la juventud de Aegon, se encontraba dividido en 7 reinos pendencieros.
entre esporádicas cortas treguas, cuando 2 o 3 de estos reinos no estaban luchando entre sí. El inmenso frío y pedregoso norte era gobernado por los Stark de Invernalia. En los desiertos de Dorne, los príncipes Martell retenían el predominio. Las tierras occidentales ricas en oro eran gobernadas por los Lannister de Roca Casterly, el fecundo dominio por los Gardener de Alto Jardín. El valle, los dedos y las montañas de la luna pertenecían a la casa Arryn, pero los reyes más beligerantes en el tiempo de Aegon fueron 2, cuyos reinos estaban más cerca de Rocadragón: Harren el Negro y Argilac el Arrogante. Desde la gran ciudadela del Bastión Tormenta, los reyes de la Tormenta de la casa Durrandón habían gobernado la mitad oriental de Poniente desde el Cabo de la Ira hasta la Bahía de Cangrejos, pero su poder había menguado durante siglos. Los reyes del dominio habían roído sus dominios del oeste, los de Thor los atormentaban desde el sur, y Harren el Negro y sus hombres de hierro los habían empujado del Tridente y de las tierras norteñas de la Bahía de Aguas Negras. Rey Argilac, el último Durrandón, había detenido este declive por un tiempo, haciendo retroceder una invasión de Dorne. Siendo muy joven, cruzando el mar angosto para unirse a la gran alianza contra los tigres imperialistas de Volantis y matando a Garcés VII Gardener, el rey del dominio, en la batalla del campo de verano 20 años después. Pero Argilac había envejecido, su famosa melena de pelo negro se había tornado gris y se había debilitado su proeza con las armas. Al norte de Aguas Negras, las tierras de los ríos estaban gobernadas por la mano sangrienta de Harren el Negro de la costa Hor, el rey de las islas y los ríos, Harwin Harhand, el poderoso señor de los hombres de hierro de Harren. Había arrebatado el tridente a Arryn, un gran señor del Lord Argilac, cuyos propios antepasados hace siglos habían vencido al último de los reyes de los ríos. El padre de Harren había extendido su dominio al este hacia Duskensdale y Rosby. El propio Harren había consagrado la mayor parte de su largo reino de unos 40 años para construir un gigantesco castillo al lado del Ojo de Dioses, pero con Harrenhal a punto de estar terminado, los hombres de hierro pronto estarían libres para buscar nuevas conquistas. Ningún rey en Poniente era más temido que Harren el Negro, cuya crueldad se había vuelto legendaria en los 7 reinos, y ningún rey en Poniente se sentía más amenazado que Argilac, el rey Tormenta, el último Durrandón, un envejecido guerrero, cuya heredera era su hija soltera. Fue por eso que el rey Argilac extendió la mano a los Targaryen en Rocadragón, ofreciendo la mano de su hija a Lord Aegon en matrimonio, con todas las tierras del este desde el Ojo de Dioses del Tridente hasta la Bahía de Aguas Negras por dote. Aegon Targaryen rechazó con desprecio la propuesta del rey Tormenta. Tenía 2 esposas, señaló, no necesitaba una tercera, y las tierras ofrecidas habían pertenecido a Harrenhal por más de una generación, no eran tierras de Argilac pudiera ofrecer. Simplemente, el envejecido rey Tormenta quiso establecer a los Targaryen a lo largo de las Aguas Negras como una barrera entre sus propias tierras y las de Harren el Negro. El señor de Rocadragón le envió su propia oferta. Él tomaría las tierras que ofrecía, si Argilac también cedía el Garfio de Masei y los bosques y llanuras de Aguas Negras al sur del río Wanderwater y las cabeceras del Mander. El pacto se sellaría por el matrimonio de la hija del rey Argilac con Orys Baratheon, el amigo y campeón desde la infancia del Lord Aegon. Argilac el Arrogante rechazó estas condiciones con furia. El rumor indicaba que Orys Baratheon era un bastardo, hermanastro del Lord Aegon, y el rey Tormenta no deshonraría a su hija entregando su mano a un bastardo. La misma sugerencia le ofreció Argilac, le cortó las manos al enviado de Aegon y las devolvió a Rocadragón en una caja. «Estas son las únicas manos que tu bastardo tendrá de mí», escribió. Aegon no le respondió. En cambio, convocó a sus amigos banderizos y a los principales aliados para asistirle en Rocadragón. Eran pocos, los Balarion de Marcaderiva eran leales a la casa Targaryen, como los Celtigar de la Isla de la Garra. Del Garfio de Masei vino Lord Bar-Aemon de Punta Aguda y Lord Masei de Piedra Tormenta, ambos juramentados al Bastión de Tormentas, pero con lazos más íntimos con Rocadragón.
Lord Aegon y sus hermanas cogieron sus consejos y también visitaron el septo del castillo para orar a los 7 de Poniente, aunque él nunca antes fue considerado un hombre religioso. En el séptimo día, una nube de cuervos voló desde las torres de Rocadragón para llevar la palabra de Lord Aegon a los 7 reinos de Poniente. Volaron hacia los 7 reyes, hacia la ciudadela de Antigua, hacia los señores grandes y pequeños. Todos llevaron el mismo mensaje. Desde este día había un único rey en Poniente. Aquellos que doblaran la rodilla a Aegon de la casa Targaryen mantendrían sus tierras y títulos. Aquellos que se alzaran en armas contra él serían vencidos, humillados y destruidos. La conquista de Aegon, parte 2. Las historias difieren en cuántas espadas navegaron de Rocadragón con Aegon y sus hermanas. Algunos dicen 3000, otros solo las enumeran en centenares. Este modesto ejército de los Targaryen aterrizó en la desembocadura de la bahía de Aguas Negras, en la orilla norteña, donde se alcanzaban 3 colinas arboladas encima de un pequeño pueblo de pescadores. En los días de los 100 reinos, muchos reyesuelos habían exigido el dominio sobre el delta del río, entre ellos los reyes Darklyn de Duskendale, los Massey de Piedra Tormenta y antiguos reyes del río, entre ellos los Mood, Fisher, Bracken, Blackwood y Hook. Las torres y fuertes habían coronado las 3 colinas en varios momentos solo para ser derribados en una guerra u otra. Ahora solo permanecían rocas rotas y ruinas cubiertas de plantas para dar la bienvenida a los Targaryen. Aunque reclamada por ambos, Bastión de Tormentas y Harrenhal, la desembocadura del río se encontraba indefensa, y los castillos más cercanos pertenecían a los señores menores sin ningún gran poder o proeza militar, y que tenían ninguna razón para amar a su nominal señor, Harren el Negro. Aegon Targaryen rápidamente derribó una empalizada a los leños y tierra alrededor de los más altas de las 3 colinas, y despachó a sus hermanas para obtener la sumisión de los castillos más cercanos. Rosbe se rindió a Rhaenys y al dorado ojo de Meraxes, sin lucha. En Stockburg, unos arqueros soltaron las saetas a Visenya, hasta que las llamas de Vhagar hicieron arder los tejados del castillo. Entonces ellos también se sometieron. Una primera verdadera prueba que tuvieron los conquistadores vino del Lord Darklyn de Duskendale y del Lord Mutton de Poza de la Doncella, que unieron sus tropas y marcharon al sur con 3000 hombres para enviar los invasores de regreso al mar. Aegon envió a Orys Baratheon para que los atacara con la tropa, mientras él descendió sobre ellos con el terror negro. En la batalla unilateral que siguió murieron ambos señores. El hijo de Darklyn y el hermano de Mutton se rindieron después en sus castillos y juraron sus espadas a la casa Targaryen. En ese momento, Duskendale era el principal puerto de Poniente en el mar angosto y se había enriquecido del comercio que atravesaba su puerto. Visenya Targaryen no permitió saquear el pueblo, pero no dudó en exigir sus riquezas inflando los cofres de los conquistadores. Quizás este sería un lugar indicado para describir las diferencias en los caracteres de Aegon Targaryen y sus hermanas y reinas. Visenya, la mayor de los 3 hermanos, era una guerrera como el propio Aegon, y cómoda tanto en cota de mallas como con sedas. Esgrimía una espada de acero valirio, la hermana oscura, y era experta en su uso. Después de haber entrenado al lado de su hermano desde la niñez, aunque poseía el cabello de plata y ojos púrpuras de Valyria, la suya era una belleza áspera, dura. Incluso aquellos que la amaron describieron a Visenya como dura, seria, rencorosa, y algunos dijeron que era experta en venenos y hechicerías oscuras. Rhaenys, la más joven de los 3 Targaryen, era todo lo que no era su hermana: juguetona, curiosa, impulsiva, dada a los vuelos de la imaginación. No era una verdadera guerrera. Rhaenys amaba la música, la danza y la poesía, y apoyaba a muchos cantantes, bufones y titiriteros. Todavía fue dicho que Rhaenys pasó más tiempo en el lomo de su dragón que su hermano y hermana juntos, porque sobre todas las cosas
Ella amaba volar. Le oyeron decir una vez que antes de morir